Buenos días. Mi nombre es Francisco Guillén Martín, director general adjunto de Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, INEGI. Es un gusto para mí poder participar en esta sesión de capacitación que forma parte de la red de transmisión del conocimiento, que coordina el Comité Ejecutivo de la Conferencia de Estadística de las Américas, CEA-CEPAL. Durante esta sesión, expondré el tema Buenas prácticas en materia de cuentas nacionales y como parte de estas mejores prácticas, les compartiré la experiencia que el INEGI ha acumulado en materia de modernización de las estadísticas y cuadros que conforman el Sistema de Cuentas Nacionales de México, cuya información es considerada de interés nacional y es decir, de uso obligatorio para las unidades del Estado en su planeación estratégica y toma de decisiones. Un primer punto que quisiera compartir con ustedes, antes de entrar en detalles sobre la actualización del Sistema de Cuentas Nacionales de México, es la forma en que nos encontramos organizadas las unidades del Estado en el país, en torno al Sistema Nacional de Información, el cual permite cohesionar tanto a los productores como a los usuarios de la información a través de una serie de lineamientos y normas que tiene su origen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho sistema se conoce como el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. El SNIEG permite, por un lado, garantizar la calidad de la información de interés nacional a través de la coordinación con las diversas unidades de Estado que permite articular el proceso de generación de la información de fuentes que integran el sector público del país. Por otro, como ya mencionamos, la información generada a través del SNIEG es de uso obligatorio para todas las unidades del Estado. Por ejemplo, para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría del Medio Ambiente, el Banco de México, entre muchas otras. Es menester destacar que gran parte del trabajo que se desarrolla en el marco de este sistema se realiza de manera coordinada y ordenada a partir de grupos colegiados de trabajo inscritos en los comités técnicos especializados, donde los expertos de los diversos sectores económicos y sociales se reúnen para generar propuestas metodológicas, normas técnicas, lineamientos, etc., que permiten a las unidades del Estado desarrollar su información mediante un método científicamente sustentado, con lo cual puedan impulsar el uso de estos datos para la planeación estratégica del país y de esta manera alcanzar el grado de información de interés nacional. En este contexto, es factible desarrollar información que permita dar soporte al desarrollo de un conjunto de indicadores clave, también conocido como Catálogo Nacional de Indicadores, el cual permite monitorear los esfuerzos y las metas de las unidades de Estado instauradas en sus programas sectoriales y tableros de control en un marco de transparencia y rendición de cuentas. En el marco del SNIEG, una característica importante de la organización del INEGI es que la información económica se difunde de manera oportuna, tomando como base el calendario de difusión de información estadística y geográfica y de interés nacional, donde toda esta información, particularmente los productos que integran el Sistema de Cuentas Nacionales de México, se difunden a toda la sociedad en una hora y fecha establecidos con antelación. En este sentido, y de acuerdo a cada una de las fechas indicadas en dicho calendario, actualmente el INEGI difunde la información de sus productos a las 8 horas de la mañana. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Con ello, el instituto da cumplimiento a la obligación de que todo el público tenga acceso a los datos el mismo día y a la misma hora. Por lo anterior, los usuarios, independientemente del nivel
cargo o sector al que pertenezcan, gobierno general, instituciones privadas, ONGs, academias o ciudadanos comunes, pueden contar con la información del INEGI de manera oportuna y recurrente para el diseño y planeación de sus estrategias, investigaciones, estudios y análisis. Desde luego que para el instituto es un gran reto garantizar la salida oportuna de sus productos y nos obliga a redoblar esfuerzos para cumplir cabalmente con este calendario. Por lo anterior, es muy importante manifestar la preocupación que tenemos por atender a los usuarios del Sistema de Cuentas Nacionales de México, toda vez que tenemos en mente que todos ellos tienen necesidades específicas y desde luego un nivel de expertise totalmente diferente, el cual les permite hacer un uso diferenciado de la información que se difunde. Por ejemplo, aquellos que podemos denominar como fieles porque durante muchos años siguen el trabajo del instituto y prácticamente se vuelven expertos en la materia de los diferentes proyectos de la contabilidad nacional. A estos usuarios los conocemos como mineros. Asimismo, también debemos pensar en aquellos que requieren de instrumentos más explicativos, que les haga observar con mayor claridad y precisión el fenómeno analizado, incluso de manera animada, y que de un primer vistazo puedan captar básicamente el resultado que hemos difundido, y en este caso nos referimos a usuarios que denominamos como turistas o granjeros. Finalmente, también es importante hacer llegar los datos a las agencias noticiosas, a los periódicos, quienes justamente recolectan el último dato, y por ello debemos pensar en tener formatos para este tipo de usuarios. Una forma de cómo poder tener ese acercamiento es mediante consultas públicas, las cuales permiten identificar entre los usuarios para qué quieren la información y cómo la utilizan, de tal forma que podamos saber de viva voz del usuario si lo que estamos haciendo es lo que el público en general necesita, y también poder determinar si lo que hacemos lo estamos haciendo de la mejor manera posible. Como se puede ver en la imagen, dichas consultas se pueden llevar a cabo a través de foros abiertos que son prácticamente multitudinarios, pero además se pueden utilizar otras herramientas como correo electrónico, Facebook y Twitter, entre otros. Los resultados de dichas consultas son difundidas bajo el mismo esquema. De hecho, una de las consultas públicas más recientes que hemos realizado es sobre el cambio de año base al 2013 del Sistema de Cuentas Nacionales de México. De acuerdo con el artículo 6 de los lineamientos para el ciclo de actualización de la información económica publicada por el INEGI en julio de 2015, el Sistema de Cuentas Nacionales de México actualizará cada 5 años el año base de los cálculos que integran las cuentas nacionales. Dicho ciclo inicia con la actualización del Sistema de Clasificación Internacional de América del Norte, seguido del levantamiento de los censos económicos, las encuestas económicas y el índice nacional de precios, tanto el productor como el consumidor. Particularmente, el cambio año base más reciente es el que publicamos el pasado 31 de octubre de 2017, el CAP 2013. En primera instancia, es menester resaltar el cumplimiento que hicimos a las recomendaciones del Manual de Cuentas Nacionales del SCN 2008. Toda vez que de las 57 recomendaciones o temas identificados, el INEGI ha atendido 55 de ellos, exceptuando únicamente la ilegalidad en las transacciones de empresas multiterritoriales. Asimismo, pusimos en marcha las recomendaciones del Report on the Observance of Standards and Codes, por sus siglas en inglés ROSC, es decir, el reporte de las observaciones de estándares y códigos, así como las emitidas por el Data Gap Initiative,
ambos del Fondo Monetario Internacional. Además, como parte de las buenas prácticas, se incorporaron cambios estructurales relevantes, como por ejemplo la dinámica de los negocios cuya información es captada en los censos económicos, la integración de temas como la renta del uso de las frecuencias de radio, así como la búsqueda de mejores prácticas para la medición de las tecnologías de la información y la comunicación, de tal forma que se pueda hacer visible la economía digital en el entorno de las cuentas nacionales. Asimismo, se incluyeron estimaciones de las ventas por Internet de bienes y servicios, siendo esto un componente importante de la economía digital que representó para el año 2013 el 3% del Producto Interno Bruto. Lo anterior son solo algunos aspectos de las mejoras que se han podido implementar para la actualización del año base. De hecho, en el siguiente cuadro se puede apreciar la evolución que ha tenido el Sistema de Cuentas Nacionales de México y sus cambios de año base, en donde para el cambio de año base 2013 se puede observar que se adoptaron las más recientes recomendaciones internacionales y se tiene una mayor oportunidad de la información con series de tiempo más largas. Lo que se puede ver a continuación es un esquema general del cambio de año base, en donde partimos de la actualización de los cuadros de oferta y los cuadros de utilización y de la derivación de la matriz de insumo-producto simétrica, las cuentas anuales, las cuentas de corto plazo regionales, así como las cuentas satélite. Con el nuevo año base del Sistema de Cuentas Nacionales a 2013, el 31 de octubre se dieron a conocer alrededor de 60 millones de datos. Destaca el crecimiento anual promedio de 1993 a 2015, que se ubicó en 2.4% con la nueva base a 2013, 2 décimas en promedio menor al crecimiento anual para el mismo periodo de la base 2008, que registró un 2.6%. Ello es reflejo de una inserción mayor en la globalización de la economía, ya que en el año 2013 la producción global pasó de la base 2008 a la base 2013 de un 27.7% a un 35.7% respectivamente, registrando mayores requerimientos de las importaciones. Asimismo, se observa una evolución en la organización empresarial en donde el outsourcing toma mayor relevancia al pasar del 13% en el 2008 al 16.8% en el 2013 como proporción del personal ocupado censal. Y, por último, en el cambio de la composición de las unidades económicas, en donde los establecimientos con personal ocupado entre 0 y 2 aumentó de 65% en 2008 a 69% en el año 2013. Como es sabido, uno de los principales resultados es la medición del Producto Interno Bruto. Aun cuando el Sistema de Cuentas Nacionales ofrece información de la matriz simétrica de insumo-producto, agregados macroeconómicos como el valor agregado bruto, la oferta y utilización, el consumo privado, la formación de capital fijo, flujos de activos financieros y no financieros, los pasivos y los balances de la economía son, entre otros, los datos que se dieron a conocer. Además, proporciona información de cuentas regionales como el Producto Interno Bruto por entidad federativa y cuentas de corto plazo como es la estimación oportuna del PIB trimestral. Asimismo, ofrece estadísticas de diferentes fenómenos económicos y sociales, como el turismo, la cultura, la vivienda o incluso la interacción entre la economía y el medio ambiente a través de las cuentas satélite. Como parte de los resultados obtenidos, me gustaría compartir con ustedes el siguiente video,
en donde podemos dimensionar el trabajo realizado para la actualización de la matriz de insumo-producto y que a través de un ejemplo sencillo nos muestra la utilidad de la matriz como un elemento de análisis. La matriz de insumo-producto es una representación simplificada de la economía que refleja cómo se generan y usan los bienes y servicios. Ahora imagina que la tuviéramos que dimensionar. Si la información que tiene la matriz es de 871 filas por 838 columnas de una hoja de cálculo, al final tendríamos un total de 729.898 celdas. Si cada celda fuera de 10 centímetros de largo, esta matriz mediría 87 metros de alto y 84 metros de largo. Sería tan grande que tendríamos que utilizar una pantalla del tamaño de un edificio de 20 pisos para poder verlo. Para la MIP, cada insumo y producto contenido en un recuadro es esencial para obtener una estructura completa de la economía de nuestro país. Tomando como ejemplo la cadena productiva de la tortilla, si una persona está en su casa comiendo una, está obteniendo los beneficios del producto final, pero ¿tendrá idea de cómo se elaboró esa tortilla y el proceso por el que tuvo que pasar? En una breve explicación, te contaremos cada paso que realiza esta cadena hasta llegar a la etapa de demanda final, en este caso, su consumo. Para la producción de tortilla de maíz, se requiere maíz, el cual utiliza principalmente semilla, fertilizantes, energéticos y agua. Una vez cosechado, es distribuido a los molinos y a las harineras, los cuales emplean, además del maíz, maquinaria industrial y energéticos para elaborar masa y harina de maíz, que es enviada a las tortillerías donde harán las tortillas como las conocemos para que las puedas consumir. Así, a mayor consumo de tortillas, mayor será la cantidad de maíz, energéticos, agua y fertilizantes requeridos para su producción. Así como este ejemplo, con la matriz insumo-producto es posible hacer simulaciones de escenarios midiendo cómo impacta un aumento en el consumo de bienes y servicios a la producción y el empleo de nuestro país. Además, la matriz de insumo-producto nos brinda un panorama completo de la estructura económica del país. En el INEGI invertimos nuestro trabajo, esfuerzo y dedicación para desarrollar esta gran herramienta de análisis que ahora ponemos a tu disposición. Esta información y mucho más se encuentra disponible en nuestro sitio de internet www.inegi.org.mx. En el caso de las cuentas satélite, por ejemplo, se puede resaltar el acercamiento que se tiene con los usuarios, toda vez que esta comunicación es fundamental para entender en mejor medida cada fenómeno. Por ejemplo, cuando queremos hacer una cuenta satélite de vivienda, hay fenómenos claramente identificables, como la producción de la vivienda, que sin embargo hay en actividades diversas, por ejemplo, el piloteo de terrenos, la gestión de la producción y la autoproducción, entre otros conceptos que no sabemos si son o no parte de la construcción de la vivienda o que se comparten con otras actividades. En este caso, al trabajar directamente con el sector, se pudo contar con el apoyo directo de ingenieros de obra y arquitectos, quienes señalaron cómo es el proceso del sector y con base en ello incluir ese tipo de actividades. Otro ejemplo es la cuenta satélite de la cultura, en donde identificar qué es cultura nos llevó a pensar que cuando se hacen este tipo de mediciones debemos acercarnos con expertos y usuarios para delimitar al sector y aprovechar los lineamientos estadísticos internacionales como el Manual de la UNESCO, el cual nos habla de un criterio de no discriminación de la cultura para decir que es cultura y que, por supuesto, no lo es. Y básicamente analizar este sector desde áreas, ámbitos o dominios que recomienda esta institución. Otro elemento a resaltar como buena práctica es justamente el tema de la participación en foros nacionales e internacionales, donde el INEGI comparte su experiencia en el desarrollo estadístico, pero además obtiene retroalimentación derivado de los comentarios de especialistas, así como del intercambio con colegas de diferentes instancias. Esto ha permitido avanzar
con el desarrollo de otros estudios experimentales o manuales técnicos. Por ejemplo, hemos trabajado en el grupo de Naciones Unidas denominado Ulaanbaatar City, donde se participó en la redacción de un par de capítulos y un glosario técnico para el manual, así como fichas metodológicas para la generación de estadísticas de países que viven básicamente de los recursos naturales y a partir de ello generar un sistema de indicadores. Desde luego, no olvidar las tareas que se tienen encomendadas en grupos de expertos como el Grupo Londres, que es un grupo de expertos de Naciones Unidas para la contabilidad ambiental, en donde actualmente venimos piloteando las cuentas experimentales de los ecosistemas, que nos permiten identificar cuáles son los flujos y servicios que ofrecen, como el de aprovisionamiento, la depuración del aire, ambiente y clima, servicios culturales, estéticos, entre otras muchas prácticas. Un tema de especial importancia se enfoca a la difusión de los datos de las cuentas nacionales mediante el uso de redes sociales como Facebook y Twitter, toda vez que es muy importante incorporarse a estas vertientes para aprovechar estos canales de información rápida y oportuna que sea acorde con un lenguaje que cumpla las necesidades de nuestros diversos usuarios. Por lo anterior, el INEGI ha desarrollado algunas herramientas que permiten difundir la información de las cuentas nacionales con una mejor claridad. Dichas herramientas pueden ser infografías, pueden ser folletos, videos, boletines, gráficas interactivas, entre otros elementos que facilitan la lectura de resultados con un lenguaje amigable. Veamos, por ejemplo, de los videoboletines, uno de nuestros indicadores. El indicador global de la actividad económica cayó 0.5% en términos reales durante septiembre del 2017 frente al mes previo con cifras desestacionalizadas. En su comparación anual, se incrementó 0.9% en el mes de referencia con respecto al noveno mes de un año antes. En términos anuales, los grandes grupos de actividades mostraron las siguientes variaciones. Las actividades primarias aumentaron en 3.2%, las terciarias 1.9%, mientras que las secundarias descendieron 1%. Estas cifras se actualizarán el próximo 21 de diciembre. Para más información, visita nuestro sitio en internet y nuestras redes sociales. Finalmente, para concluir esta presentación, me gustaría comentar que espero que estas buenas prácticas coadyuven en el aprendizaje para entender en mejor medida la generación de información estadística de la contabilidad nacional y de algunos de sus proyectos. Asimismo, me reitero disponible para atender cualquier inquietud que derive de esta videocapacitación. Con esto, el INEGI da a conocer la información económica de México. Muchas gracias.